Hola amigos, nuevamente a mi canal YouTube. Como ya saben, soy Luis Sánchez, Psicofit en las redes sociales, que se encarga de compartir un sinfín de conocimiento, como lo digo en todos los videos. Y en esta oportunidad les voy a dar continuación al video que puse, el antiguo video, en donde hablé sobre la crianza en la actualidad. Y esta vez pues hice unas preguntas, hice unos comentarios en Instagram y pues dos personas en particular me estuvieron haciendo como unos comentarios allí que me llamaron poderosamente la atención, y por eso voy a compartir parte de mi conocimiento y de mi experiencia cuando estuve con niños y cuando estuve con adolescentes. Así que quédate conmigo estos minutitos para hablar sobre eso. Aquí vamos. Entonces, ya les presenté el amiguito, ¿verdad? Yo creo que cuando hable con niños voy a agregar, cuando hable de niños voy a agregar cositas así. Con respecto a lo que tiene que ver con la crianza en la actualidad, es que se diferencia mucho de cómo era antes. Y obviamente porque nosotros hoy en día estamos viendo como un sinfín de cambios, de permisiones, de todo este auge o esta era que tiene que ver con el modo que la autonomía, que tenemos que ser nosotros mismos, que la construcción de un autoconcepto, y de que tenemos que ser por todas las fuerzas del mundo, tenemos que ser independientes porque es la nueva era y tenemos que ser todo este mundo, ¿no? Pero en cierta forma aquí es donde viene como toda una congruencia de cómo nosotros fuimos criados a cómo es la crianza hoy en día, y obviamente ha cambiado mucho. Pero sí es importante el tomar en cuenta que no tenemos que perder o no estamos tan equivocados cuando nosotros queremos como seguir rescatando, seguir prevaleciendo o seguir en cierta forma aferrados a cómo nos criaron a nosotros, o más que todo a nuestros padres, lo que viene siendo la old school, la escuela de antes, ¿no? Porque en cierta forma es algo que a nosotros nos despierta, y es el hecho de que es que ahora con todos estos permisos y con todo este rollo que hay, que viene desde un tiempo para acá, y en cierta forma es como que todo lo contrario a como nosotros nos criaron. Entonces, ¿eso quiere decir que nosotros estamos realmente jodidos o no? Y es que no es necesario. O sea, si a ti te criaron de una forma y fue dura y fue a través de reglas y normas y todo eso, pues realmente tú no estás tan jodido como para decir de que es algo malo, de que si tú lo llegarías a hacer de la misma forma, bueno, con algunas modificaciones quizás sí, ¿no? Pero entonces, además que hoy, entre tanto accesos, vicios, permisiones, incluso a todo lo que viene siendo las perdiciones que vemos hoy en día, no tenemos por qué excluirlos o meterlos en una gavetita y decir, no, lo que pasa es que él está construyendo su identidad, y por eso, bueno, tiene que probar todo, y por eso, bueno, y si las drogas están allí, pues bueno, que las pruebe, ¿no? O cualquier cantidad de una cosa, y es importante tener en cuenta. Una cosa muy diferente es el hecho de que tú construyas tu concepto y de que permitas que tu hijo tenga las bases, tenga como que el impulso para crear su propia independencia, ¿ok? Que es muy distinto al hecho de que tener un hijo totalmente permisivo que, aunque no sabe cómo es la vida, entonces tú ni siquiera se la puedes mostrar porque él tiene que ser, entonces se tiene que dar golpes afuera, y que al final de cuentas no va a ser golpes, sino que va a ser la educación que va a recibir por fuera. Y realmente consideras que la educación que está por fuera va a ser mejor que los valores que va a tener en la casa. Entonces, el crear reglas y el crear, en cierta forma, normas y hacerlas cumplir dentro de la casa, que es parte de la old school, no está nada mal, porque si tú no estás jodido, pues tu hijo tampoco lo va a estar. ¿A qué voy? Al hecho de que en el video anterior, que si no lo han visto, tienes que verlo, es el hecho de que opinar y apoyar es totalmente diferente a doblegar y permitir. Son dos cosas distintas. Cuando tú trabajas lo que viene siendo el autoconcepto, la identidad o la independencia de tu hijo o adolescente, de niño o adolescente, es el hecho de que tú puedes totalmente opinar sobre sus gustos, tú le vas a dar toda una cartera de opciones que él pueda escoger. En este caso, en los niños vienen siendo como todos los juguetes, porque no necesariamente el varón tiene que jugar con los carritos y la hembra tiene que jugar con la cocinita. No, tú le vas a dar todas las opciones y que él simplemente escoja, porque al final de cuentas a veces se quedan
se quedan casados es con la caja del carrito o con la caja de la cocina y no es ni siquiera con el juguete en sí. Entonces por eso es que es importante que entonces que tú opines y que en cierta forma tú puedas como manipular o puedas mostrarle a él todo tipo de opciones que pueda escoger, pero que sea el mismo el hecho de que sea el mismo quien vaya a escoger en sí, que es muy distinto al hecho de doblegar o permitir las cosas. Esto me recuerda mucho hay una psicóloga chilena que tienen que leer sus libros porque es increíble. Ella se llama Pilar Sordo. Increíble, incluso ella tiene hay unas entrevistas que ella habla también de esta parte de niños, y esto me acuerda a ella, ¿no? El hecho de cuando ella comenta de que hoy en día nosotros tenemos que pedirle permiso al hijo para que vaya a visitar a la abuela. No, no tienes que pedirle permiso para visitar a la abuela. Tú tienes que agarrar a tu muchacho y lo vas a llevar para que la abuela, porque es necesario, como dice Pilar, de que tu hijo tiene que saber cuáles son sus lazos, de dónde viene. Y escuchar esas historias y el estar en contacto con su madre es importantísimo. ¿Okay? Por ese lado, sí así es como incluso se van creando todo lo que viene siendo los apegos y los desapegos. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el modo de cómo nosotros nos relacionamos con nuestros padres, eso va a ser determinante para nuestra vida, porque allí es donde nosotros vamos a crear los lazos, incluso todo lo que van siendo las relaciones de pareja más adelante. Por eso es que hoy en día vemos, vamos a hablar, como por ejemplo, en el caso de la figura masculina, vemos figuras masculinas que no le paran bola a las madres, y por eso es que vemos esposos que no sirven para media mierda, porque tiene que ver con esto, por el hecho de que si yo no tuve una buena comunicación con mi madre, y si yo no tuve normas y tuve reglas, y cómo voy a respetar a la mujer desde el hecho de que, incluso desde el propio patrón de que mi padre también fue así, entonces ¿cómo carajo voy entonces yo también a respetar a mi esposa, a respetar a mi novia, ¿no? Entonces tiene que ver con el sentido de la madurez, el sentido de la propia independencia, el respeto, y esto viene desde los valores, desde la casa. Entonces, es por ello de que todo lo que tiene que ver con normativas, no tengas miedo de ponerles normas a tu hijo y hacérselas saber y hacérselas cumplir, porque esto es parte de la formación. No estás equivocado o no estás equivocada si en cierta forma tú quieres exigirle de que hay cosas que tienes que cumplir porque es parte de la formación, y así te tengas rabia por ello, no tiene por qué importarte, porque eso es como parte del proceso natural de la crianza, del crecimiento. De que los adolescentes le tengamos rabia a nuestros padres porque nos están formando, porque nosotros queremos tener un estilo de vida, o que queremos tener mayor libertad. Obviamente todos queremos tener mayor libertad, pero eso cuando somos adolescentes no lo entendemos y no lo sabemos y ni siquiera lo queremos saber. Así que son ustedes los padres los que tienen que obligarlos a ellos a que lo entiendan, así sea a la fuerza. Lamentablemente es así. Y si eres de la nueva era de que todo tiene que ser con permisiones, pues entonces lo siento, pero es así. Ustedes saben ese dicho de que las madres siempre tienen la razón, ¿no? Y eso es obvio, pero ¿por qué es que las madres o los padres siempre tienen la razón? Por la experiencia. Siempre la experiencia va a valer más que la propia curiosidad o la propia o ese ímpetu o impulso adolescente de que él quiere ser lo que no. Siempre la madre va a saber más, y por eso es importante que tú hagas valer eso. Que los métodos de enseñanza y que los métodos de cómo tú vas a hacer valer las normas, ya eso es otra cosa. Si lo vas a hacer a la old school, que viene siendo con golpes y te amarran a un árbol y te empieza a dar latigazos, o de que va a ser a través de castigos y a través de normativas y en cierta forma lo que viene siendo los reforzadores, premios que tú le vas a dar a tu hijo, ya son cosas muy distintas. Y si nos vamos al tema de que tiene que ver, por ejemplo, con los golpes, obviamente esto se va a prestar a malas interpretaciones y de repente se va a escandalizar, pero hay veces que los golpes son necesarios y no es caerle a madrazos al niño, no. Pero sí, por ejemplo, de vez en cuando yo agarraba algo de que no era mío y le daba un manotazo, eso estaba válido. O sea, no es algo de que no es fuera del otro mundo que te tienen que estar llamando a la ley porque simplemente diste un manotazo a algo que no debía hacer. No eres un mal padre cuando tú de repente le das unas nalgadas a tu hijo porque no comprende bien las cosas. Obviamente, lo repito, se va a prestar a malas interpretaciones. Yo sé que se pone intenso, pero es así y así es la realidad.
Y obviamente que cuando es debido y cuál es el nivel. Obviamente cuando no tienes que por qué dejarle marcas a tus hijos, ni siquiera tienes que dejarle una herida a tu hijo para que entienda algo. Es simplemente para recapacite en cuanto de... y esto tú lo vas a entender simplemente cuando seas padre. Yo no soy padre, pero sí tuve que lidiar bastante con niños y sí entendí cuando en cierta forma los padres tienen que recurrir a medidas extremas cuando ya no toleran más la situación, y sí es importante pues establecer como un límite, ¿ok? Y aquí es donde me voy a lo que viene siendo los límites con los niños. Primero que nada, déjame darte la noticia que los padres no son amigos de los hijos. Los amigos una cosa y los padres son otra. Así que si te odian y si te tienen rencor y si te están gritando y si son rebeldes, no importa y no te preocupes y no importa que te vayas a estar llorando al cuarto porque te dicen que te odian. Es parte normal, natural de todo el proceso del adolescente. Entiende muy bien que tú como madre, como padre, no puedes ser amigo de tu hijo, no puedes ser su extremadamente confidente, porque primero, tú eres el padre. Segundo, los amigos tienen que tener la misma edad, y así que tú no te vas a estar bajando a ser un niño. Y eso andar de como que de compinche con el hijo, como para que estar... entonces cuando ya te llegue con la noticia de que ya perdió la virginidad, entonces no vas a poder ser padre, porque no vas a poder regañarle. Y en el momento que ya tú quieras hacer valer como todas las normativas como tal, tampoco te van a hacer caso, porque en cierta forma eres un compinche y de repente cuando ya estén en una fiesta y tú le diste permiso hasta las 12 o le diste permiso hasta las 2 y te llegó a las 5 de la mañana, él simplemente va a decir, ay papá, pero si vos sois amigo mío, soy pana mío, vos cuando fuiste adolescente vos también hacías eso. Y ahí es cuando tú vas a tener que callar e irte a acostar porque no vas a tener remedio, porque eso mismo lo construiste tú. Así que ser duro con tus hijos, y ser no tanto lo duro, sino que ser regio y ser en cierta forma darte a respetar, y de que ese miedo que te puedan tener va a valer mucho más que esa permisión que al final de cuentas tú le vas a dar la mano y se van a comer el brazo completo, porque eso es parte de la adolescencia, porque cuando somos adolescentes no medimos. Así que es importante tenerlo en cuenta. Así que es parte de la formación, el hecho de que si te odian o no, y el hacer cumplir las normas. Así que establece límites. No importa, no temas, establece límites con tus hijos, porque en cierta forma eso es parte de la educación, es parte de la formación. Así que si tú tienes alguna duda sobre tu propia educación, y de que si tú consideres que tú tienes los valores y tienes los principios y sabes exactamente dónde estás y eres una persona exitosa en cuanto a familia, en cuanto laboralmente hablando, si lograste graduarte, si lograste hacer muchas cosas que en cierta forma te fueron metas que tú has cumplido, eso también es partícipe gracias a tus padres y gracias a quienes te formaron, ¿ok? Y en cierta forma es lo que yo quiero transmitirle, de que eso tú también puedes llevarlo con tus propios hijos, a pesar de que hoy en día hay un cúmulo de permisiones y de vicios que es muy fácil llegar. Tenemos el internet, tenemos todos los accesos a que si nosotros queremos y si nosotros nos da la gana de hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida, hoy en día se puede hacer. Porque así de fácil es. Podemos caer en las drogas tan fácil como no caer en ellas. Podemos tener un estilo de vida saludable como tan fácil irme a comer todas las arepitas y todos los tacos que a mí me dé la gana comer. Y llenarme de vicios y fumar y beber. Es muy fácil. Podemos comprar alcohol a cualquier edad. Podemos hacer lo que nos dé la gana hoy en día, que antes era muy difícil. Y simplemente a un clic de distancia podemos tener todo lo que nos dé la gana. Así que eso es parte importante de la educación de nuestros padres. Espero les haya servido todo lo que les he comentado hoy. Por favor, regálame un like en este video si te ha gustado y compártelo para seguir promoviendo todo lo que tiene que ver con una vida saludable, que esto incluye también todo lo que tiene que ver con nosotros nos relacionamos con las otras personas. Así que PsicoFit no solamente ejercicios y no solamente dietas, es mucho más allá que eso, y es lo que yo estoy promoviendo en las redes sociales. Así que tengo una vida más real de lo que nosotros pensamos, porque la vida no es una fantasía, ni nada mágico, ni ese de que todo se puede y todo es armonía. No es todo tan fácil. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que me leen, que me siguen y ahora que me ven en YouTube. Muchísimas gracias. Espero que estén muy bien. ¡Chao!